¿Cómo están, chicos? Esperando se encuentren bien. Damos inicio a una nueva clase en el área de estudios sociales con el tema Segundo Gobierno Alfarista. Vamos a hablar de Eloy Alfaro. Durante su segundo periodo, Alfaro triunfó contra un sector del liberalismo. Este vendría a ser la burguesía liberal y el latifundismo, ya que lo apoyaban los militares y los sectores populares. Se consideraba a él, pues, que dentro de su gobierno aún le faltaban 3 puntos importantes en su programa. Estas eran las reformas laicas. Hablaba, pues, de separar el gobierno del Estado. También terminar la construcción del ferrocarril, que había iniciado en 1897 y aún no llegaba, pues, a Quito, y el desarrollo de la industria nacional, lo cual pues quedó todavía a medias para su gobierno. La Constitución de 1906 consagró el espíritu liberal de la revolución y el ferrocarril llegó a Quito en 1908. Sin embargo, el programa de industrialización no prosperó por la oposición de los comerciantes. También Alfaro, pues, a medida que avanzó su gobierno, perdía el apoyo del pueblo y del ejército. Así pues, en 1910, el rey de España, que fungía como árbitro del conflicto, preparaba la resolución para resolver la disputa territorial entre el Ecuador y el Perú. Pero Alfaro lo impidió y fue al frente al mando del ejército. Para las elecciones de 1911 se presentaron 4 candidatos. A pesar de haber ganado el candidato alfarista, el señor Emilio Estrada, poco tiempo después Alfaro trató de derrocarlo. Tal intento causó muchas reacciones dentro de los liberales y la oposición y del gobierno. Entonces, así que Alfaro renuncia en el intento y viaja a Panamá. El presidente Estrada años más tarde muere a los pocos meses por problemas de salud y este fue sustituido por el presidente del Senado, Carlos Freire Saldumbide. Los grupos partidarios de Alfaro se levantaron con armas y llamaron a su líder, Alfaro Moreno. Pero el presidente Saldumbide y el ejército se negaron a cualquier arreglo con ellos. Es así que Alfaro y sus seguidores, más adelante, los seguidores cercanos, fueron apresados y enviados a una cárcel en Quito. Pero una multitud asaltó por las calles de Quito y finalmente asaltó la cárcel y los asesinó a todos los presos. Los arrastró por las calles de Quito y finalmente los quemó en el ejido. Dentro de las obras más importantes de los gobiernos alfaristas, las obras de José Eloy Alfaro Delgado, tenemos pues que impulsó la educación y durante los gobiernos liberales se llevaron a cabo obras públicas muy importantes. En 1908 se terminó la construcción del ferrocarril. También se inauguró la primera maternidad y la primera planta telefónica en Quito. Se crearon colegios normales, aquellos formadores de maestros. Se construyeron colegios insignes como el Colegio de Manuela Cañizares y Juan Montalvo, además del Instituto Nacional Mejía y el Colegio Militar Eloy Alfaro. Entre las principales, pues vemos que impulsó mucho la educación, el Colegio Bolívar del Tulcán, las escuelas de artes y oficios, el Instituto Nacional Mejía, la Escuela de Bellas Artes de Quito, el Colegio Normal Manuela Cañizares, el Colegio Normal Juan Montalvo, el Colegio Vicente Rocafuerte de Guayaquil y el Colegio Militar Eloy Alfaro. Se finalizó la canalización y la construcción del sistema de agua potable en Quito. Se inició también el saneamiento y la canalización de Guayaquil. Se inició la construcción del sistema de tranvías eléctricas en Guayaquil. Con base en el ideal liberal, se dictaron varias leyes fundamentales: la libertad de pensamiento, de derechos individuales y de culto, de instrucción pública laica, gratuita y obligatoria. Cuando hablamos de laica, hablamos que es independiente de cualquier organización o confesión religiosa.
Y al hablar de un saneamiento hablamos del conjunto de técnicas y sistemas destinados a mejorar las condiciones higiénicas de un edificio, una comunidad o una ciudad. Es un sistema de evacuación y tratamiento de residuos urbanos e industriales de una ciudad. Bien, también podemos ver ahí que del patronato por la que el Estado intervenía en asuntos eclesiásticos, separando pues a la iglesia del Estado. Y también hubieron pues registro civil y la beneficencia, dando pues también algunas leyes sobre el matrimonio civil, sobre el patrón de oro, que era la ley económica que establecía el respaldo del sucre, las manos muertas por la cual los bienes eclesiásticos pasaron a manos de la asistencia pública. Y asimismo la infraestructura del Estado se modernizó y creció. Existían 5 ministerios del interior, del exterior, de Hacienda, de Instrucción Pública y de Guerra. La burocracia y el presupuesto crecieron considerablemente. El presidente Eloy Alfaro separó varias funciones de la iglesia con las del Estado y pues apoyó mucho a la educación. Antes habíamos hablado sobre qué era el liberalismo. Pues a ver, les voy a presentar una imagen en donde nos va a hablar un poco sobre el liberalismo. El liberalismo es una doctrina o corriente de pensamiento que ha influenciado la sociedad occidental a nivel político, moral y económico, que tiene como principio fundamental la defensa de la libertad del ser humano a todos los niveles de la vida. Esa era la doctrina que defendía Eloy Alfaro. Muy bien, nos vemos la próxima clase. Espero que esto haya sido de mucho aprendizaje para ti. Hasta la próxima.